Veremos ahora la condición en la que se ejercen los cargos de los funcionarios públicos. Un funcionario público puede servir como jefe de departamento, puede ser auxiliar, secretaria, directores de servicio, oficiales administrativos, etc. Esos cargos, como ejemplo, se pueden citar en una institución pública. Ahora, este empleo público se puede servir de diferentes formas. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a hablar de los funcionarios de planta. La planta del personal está constituida por el número de funcionarios que se han asignado a la institución según la ley que le dio origen. Es decir, en la ley que creó la institución pública se señala, por ejemplo, cuántos oficiales administrativos va a tener en una comuna, cuántas secretarias, etc. Y después se entran a proveer esos cargos. Entonces, si, por ejemplo, en una comuna hay asignados por ley 20 funcionarios para una institución pública, quienes compongan esa nómina de 20 funcionarios se dice que son los funcionarios de planta. El funcionario de planta es como el propietario de un cargo. ¿Ya? Entonces, la otra forma de ejercer el empleo público es el empleo a contrata. Y también se puede trabajar en el sector público en la modalidad de a honorarios. El empleo de planta, como dijimos, está establecido por ley y los funcionarios de planta pasan a ser propietarios de un cargo. Hagamos mención también de que de momento que una persona ingresa al sector público en calidad de planta o a contrata, se le asigna un grado, dependiendo de la institución pública en que se trate. Y ese grado da origen también, o da la pauta para ver el sueldo que va a tener la persona. Y sobre ese sueldo se le irán cancelando otras asignaciones según corresponde. Entonces el funcionario de planta o contrata es contratado en un grado determinado que va a depender también del estamento en que haya sido contratado, auxiliar, administrativo, técnico, etc. ¿Ya? Entonces los funcionarios de planta están establecidos su cargo en ley y lo pueden servir como titulares. Ya dijimos, el titular es el propietario del cargo y después aparece el suplente. El suplente es la persona que ocupa, por ejemplo, un cargo vacante. Si estuviera vacante el cargo de secretaria, entonces, para mientras se provee, ¿cierto?, el nombramiento de una secretaria titular, lo va a ejercer una persona en calidad de suplente. Esta suplencia, en todo caso, según el estatuto administrativo, no puede tener una duración más allá de 6 meses. Pasados los 6 meses, el servicio público, el jefe superior de servicio, en este caso, está obligado ya a hacer el trámite de rigor para contratar a un titular. También el suplente puede ser la persona que está reemplazando al titular cuando el titular se ausenta, pero por un periodo inferior a 15 días. Y aparece también acá la figura del subrogante. El subrogante es la persona que puede estar ejerciendo el mismo empleo del titular o del suplente cuando ninguno de ellos pueda, por alguna razón determinada, ¿cierto?, no estar cumpliendo con su labor, ya sea una enfermedad u otra causa de fuerza mayor. Entonces ahí aparece el subrogante. Pero todo esto son derivados del titular, de los funcionarios de planta. Y el empleo a contrata, hay que partir diciendo que es algo transitorio. Y como es transitorio, dura solamente hasta el 31 de diciembre de cada año. Esto es así porque recordemos que las instituciones públicas son creadas por ley. Y en la ley de creación se dice cuánto va a ser la planta de funcionarios y de acuerdo a eso se le asigna un presupuesto a la institución para que pueda solventar el pago de remuneraciones a los funcionarios de planta. Y para cumplir también con el cometido del servicio público. Por lo tanto, si en el presupuesto de un año hay un excedente, el director del servicio podrá eventualmente contratar a algún personal que esté faltando
para que la institución cumpla su cometido, considerando que, entre comillas, le está sobrando dinero. Pero el dinero en las instituciones públicas no es permanente, es decir, se le asigna un presupuesto para un año. Por esa razón, entonces, el empleo a contrato también dura un año, el empleo a contrata. De tal manera, entonces, que si en diciembre, que es el momento en que todas las instituciones públicas saben cuánto presupuesto tendrán para el año siguiente, si en ese momento nuevamente se llega a la conclusión de que hay dinero para el siguiente año volver a contratar a esa persona, se le renueva el contrato. Pero no pasa a la calidad de planta, sigue siendo un empleo a contrata. Para que pueda pasar a la otra calidad, bueno, tendría que legislarse, ¿no es cierto?, hacer una modificación en la ley de creación de esta institución para aumentar la planta del personal. O bien que se produzca alguna vacante y este funcionario que está a contrata postule y puedan contratarlo bajo esa condición. Pero no hay otra modalidad. Y por último tenemos también que se podría trabajar en un servicio público, en una institución pública, en la modalidad de honorarios, pero siempre y cuando, dice el estatuto administrativo, este contrato sea solamente para cumplir algo ocasional, algo temporal, que no esté dentro de las funciones que se deban cumplir para lograr el cometido de la institución. Por ejemplo, si el jefe de servicio tuviera que dar una charla sobre X tema y considera apropiado traer a alguien de renombre para que la dicte, vamos a poner como ejemplo que contrata a un funcionario a una eminencia en el tema que sea de origen chino. Entonces, esto le va a generar el problema de tener que contratar también a un traductor. Por lo tanto, ese traductor, que no es funcionario de la institución, se va a contratar en la modalidad de a honorarios. Pero, obviamente, una vez terminada la charla de esta eminencia china, se acabó el trabajo para esa persona que estaba a honorarios. Es algo temporal. La traducción, ¿cierto?, no estaba dentro de las prioridades, o mejor dicho, dentro de la misión que tiene la institución pública. Por lo tanto, ahí se justifica. Por lo tanto, no es apropiado, no es legal que alguien esté contratado en horarios, por ejemplo, para un cargo de auxiliar, porque eso en toda institución pública debe haber, o como secretaria. No es apropiado, mucho menos que esté en forma prácticamente indefinida en la institución en esa modalidad. Esa es la forma entonces como se sirven los empleos públicos en las instituciones del Estado.